Advertencia. El tema expuesto en este video es solamente mi opinión personal. Tu opinión puede ser diferente a la mía. De igual forma, es respetada. Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo está? En el día de hoy quiero darte las gracias por estar aquí en este canal, pero también te quiero dar las gracias porque sé que le vas a dar a ese botón que está ahí abajo, rojo, que dice suscribirte. Quiero hablar contigo un tema que es algo muy interesante, diría yo. Y es un tema que surgió a raíz de un debate en un curso que estoy haciendo en el foro de la plataforma. Ha surgido la pregunta, ya que el tema es hablar de los sistemas operativos. Entonces ha surgido la pregunta de que si Windows es el mejor sistema operativo para ti. What? Bro, what are you talking about, man? Y respetando la opinión de todos mis compañeros, porque sé que ha sido en base a su experiencia, en base a mi experiencia y todo lo que yo he visto, pues te voy a decir que no. Windows no es el mejor sistema operativo. Sé que por un tema de percepción, las cosas que tú utilices que para ti te resuelvan, que para ti sean fácil, práctico y todo eso, sean para ti las mejores, eso no es exactamente que es el mejor. Claro, la pregunta es clara, es si es para ti el mejor sistema operativo. Y perfecto, para ti Windows puede ser el mejor sistema operativo, para mí no lo es. Te explico. Vaya, eso explica muchas cosas. Por un tema de mercadotecnia o mercadeo, vamos a decirlo así, Microsoft logra ocupar el primer lugar en cuanto a los sistemas operativos utilizados en el mundo. Windows sí es el sistema operativo más utilizado a nivel mundial. O sea, Windows tiene más del 85% de la población a nivel mundial que utilizan Windows. O sea, el 85% o más del 85% de todo ser humano en el mundo utiliza Windows. Estamos hablando del mundo, del planeta Tierra, del globo terráqueo, como tú le quieras llamar. ¡No me importa! O sea, ocupar más del 85% de todas esas personas te hace el más utilizado, pero no te va a hacer el mejor. Hay un tema que Windows todavía tiene que trabajar mucho. Ha mejorado bastante, no te voy a decir que no, y es en cuanto a la seguridad. En Windows 10 ha sido un poco más estable en cuanto a la seguridad. En Windows anteriores no era tan estable. Aunque en Windows 10 los pantallazos azules siguen existiendo, pero ha disminuido bastante. O sea, es muy raro tú ver un pantallazo azul en Windows 10, aunque todavía hay. Por ahí arriba tengo un video de que habla de los pantallazos azules. Si lo ves, dale. Ahora bien, ¿por qué tienes... O sea, ¿por qué yo entiendo que no es el mejor? Precisamente por el tema de la seguridad. En otros sistemas operativos que he utilizado, he visto que aunque el uso es más complejo que Windows, es más seguro. ¿Y por qué te voy a decir esto? Como te expliqué, una técnica de mercadeo. Ya cuando Microsoft en los años, si mal no recuerdo, en la década de los 80, decide cambiar la temática de los sistemas operativos por una interfaz gráfica que la gente pueda percibir un icono, un dibujito que me diga esto es un directorio, unas opciones que me muestren cómo yo puedo cambiar un fondo de pantalla y todo eso. O sea, cuando en esa época Microsoft hace ese tipo de cambio y nace el sistema operativo Windows, el primero fue el Windows 3.11, es entonces cuando comienza a ocupar las primeras líneas en cuanto a lo que es la venta del sistema operativo. ¿Qué hacen los fabricantes? En ese entonces IBM, que fue el primer fabricante de computadoras, IBM se asocia con Microsoft. Lanzan la primera computadora personal en la década de los 80 o 90, por ahí más o menos, no sé la fecha. Y es cuando entonces los demás fabricantes ven el boom que ha ocasionado esto, obligándolos a ellos a montarse en el mismo tren en el que Microsoft iba.
tomando delante. De ahí entonces surgen ya todas las otras marcas como Dell, Compaq, HP, etcétera, etcétera, etcétera. Todas, al ver que Microsoft era lo que se estaba utilizando, obviamente todas tienen que irse en ese camino porque ahí es que está el negocio rentable. A mí me vale ver. Ya en el 1995 Windows viene ya con otra interfaz gráfica un poco más llamativa. En Windows 98 un poco más llamativo al fin, más práctico, un poco más estable, pero sigue siendo inseguro. Porque en el 1998, en junio, específicamente creo que el 25, en pleno lanzamiento de Windows 98, Windows da un pantallazo azul. Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device. And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build... Whoa. ¿Cómo lo ves? Entonces, eso demuestra de que no es tan seguro. Y es el tema más criticado de Microsoft en todo este tiempo. La seguridad del Windows. Claro, obviamente. ¿Por qué? Fácil. Si yo soy un creador de sistema malicioso o un virus o algo, ¿de qué me sirve a mí atacar a un sistema operativo que nadie lo conoce? O sea, no voy a perder mi tiempo con eso. Los creadores de sistemas maliciosos, estos sistemas son creados con algún tipo de intención. Robar información, dañar un sistema, desestabilizarlo. Entonces yo no voy a perder el tiempo haciéndolo en un sistema que nadie conoce, sino en el que todo el mundo conoce. Esas son una de las consecuencias que le ha costado a Microsoft por estar en la palestra. O sea, por ser el primer sistema operativo o el sistema que más se utiliza. Porque eso es lo que es. El que más se utiliza. El más práctico, el más intuitivo, el que resuelve es él. Pero por el tema de la seguridad no es mejor. ¿Por qué te digo esto? Mira, para tú ser el mejor en algo, tú tienes no solamente que ser lo más usado, sino ser lo que todo el mundo aplaude. ¡Ay, mi pendejo! Lo que todo el mundo ve, lo que todo el mundo consume porque se siente seguro en el tema del sistema operativo. Te voy a poner un ejemplo. Ese tipo es el mejor en su vaina. Como ese tipo, tú no vas a ver otro. Lo que ese tipo hace cuando entra a una pista de atletismo, tú no lo vas a ver en otro. Tropezar y aún así ganar la carrera. Correcta la partida. Sale mal Usain, tropezó. Atento con este detalle. Usain Bolt tropezó, tiene que recuperarse y correr mucho más de lo que él esperaba. Qué animal que es Usain Bolt. Qué monstruo que es Usain Bolt. Hizo 9.95, 9.96 y se en unas Olimpiadas romper el propio récord que él implantó. Él mismo lo rompe. A ese tipo, en atletismo, todas esas cosas lo convierten en el mejor. Porque es todo el mundo que dice lo mismo. Si te vas a comparar entonces y a decir, por ejemplo, mira, ¿cuál es la marca de carro más vendida o más usada? La Toyota te va a salir. O tal vez te salga la Honda. Vamos a ponerte una marca. La Toyota. La marca número 1 de carro más vendida, más usada. Ahora, si buscas unas estadísticas de cuál es la mejor marca de vehículo, Toyota no te va a salir en primer lugar. Mucha gente entienden que la Toyota es la mejor porque a ellos le funciona y porque tienen fácil acceso a ella. Es lo mismo que pasa con el sistema operativo. Es un tema de percepción la pregunta si para ti es el mejor sistema operativo. Claro, para ti lo va a ser porque es el que te resuelve, es el que es práctico para ti usar, es el más fácil, todo eso. Para ti lo va a hacer. Como dije, para mí no, en base a mi experiencia. Ya yo he probado otros sistemas operativos y puedo decir qué tipo de ventajas delante de ellos tiene Microsoft y qué tipo de desventaja tiene delante de los otros Microsoft o Windows. Un momento, entonces yo tenía la razón. Y ojalá que esto te haga entender de que no podemos catalogar algo como lo mejor por cuando solamente usamos eso. Marcas de computadoras, si me preguntas, para mí, ¿cuál es la mejor? Yo te puedo decir que en algún momento Dell fue la mejor marca de computadoras, pero HP se le acercó. Cuando Compaq en aquel momento era lo mejor, Compaq como empresa fue decayendo, HP la compra y ahí entonces HP se le acerca en ese momento a Dell. Y llega un punto en que HP y la Dell eran las dos mejores marcas de computadora, que tú no sabías decir cuál de las dos era mejor.
Pero para tú poder hacer eso, tú necesitas utilizar varias. Y es lo que te acabo de explicar. Lo mismo pasa con Windows. Para ti, Windows es lo mejor. Claro, es el sistema operativo que tú estás viendo desde cuando estás en la escuela. El sistema operativo el cual nos enseña desde que estamos en la escuela. Procesadores de palabras procesadores de texto como lo son Word y todas esas cosas. Pero si tú le preguntas a un técnico como yo, que viene desde los años 90 viendo computadora, WordPerfect era un sistema operativo que era un procesador de palabras y que tenía también una interfaz gráfica, pero no ocupó el mercado, porque Microsoft supo cómo hacerlo, Microsoft supo cómo irse delante. Y eso es lo que sucede. Otras personas no conocen a WordPerfect. El Lotus 1.3, algunas personas lo vimos, pero Microsoft ocupó todo. Y es por eso que se convierte en el sistema operativo más usado en el mundo. Y como estamos hablando de una población bastante grande en el mundo, obviamente la pregunta de que si es el mejor puede causar cierta confusión en cuanto a la respuesta, porque es si es el mejor para ti. Para mí no. Para ti, sí. Entonces, te agradezco enormemente que me hayas dado estos minutos para explicarte eso. Espero que te haya servido de algo la información. No olvides, por favor, antes de cerrar, suscribirte. Por favor, ayúdame. Y finalizo el video y te pongo a pensar con la misma pregunta. Pero en este caso la voy a cambiar un poco la pregunta. Y quiero que escuches bien. ¿Es Windows el mejor sistema operativo? Escucha bien la pregunta, que ahora la pregunta cambió en algo. ¿Es Windows el mejor sistema operativo? Analiza la pregunta y dime en qué cambió. Y déjame tu comentario. Y regálame un like, comparte el video y suscríbete. Pero analízala bien la pregunta, te la voy a decir. ¿Es Windows el mejor sistema operativo? Te veo en un próximo video.